Buenos días, profesor. Hoy con mi grupo Vicente Maza, Javiera Muñoz, Miguel Rivera, Alessandra Rocha, Scarlett Tamborrino y el que le habla, Joaquín Vicencio, vamos a presentar sobre Parkinson. Bueno, el Parkinson como introducción es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por una falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. Esto ocurre cuando las células nerviosas, que son las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro, más conocida como la dopamina, lo que causa los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Esta enfermedad suele comenzar alrededor de los 60 años, pero no puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres y no tiene una cura exacta para esta enfermedad. Pero también existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. Y ya en casos extremos o severos, se necesita una cirugía y estimulación cerebral profunda a través de electrodos implantados en el cerebro que envían impulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento para que puedan ayudar al paciente. Ya, como la fisiopatología del Parkinson, como dijo mi compañera anteriormente, la enfermedad del Parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero esta puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que en las mujeres. Histológicamente, la enfermedad del Parkinson consiste en la pérdida de neuronas dopaminérgicas. En la vía nigroestriatal aparecen inclusiones eosinfólicas intracitoplasmáticas en los fragmentos de neuronas, denominados cuerpos de Lewy, que estas son características de la patología. Aún no se sabe si son causa o consecuencia de la enfermedad, pero posiblemente sean el resultado de una respuesta defectuosa al daño neuronal oxidativo. Mientras que los ganglios basales, recuerden los autores, son un grupo de núcleos subcorticales que controlan los movimientos voluntarios. Incluyen el estriado, el glóbulo pálido, el núcleo subtalámico y sustancia negra. Los ganglios basales no tienen conexiones directas con los extractos descendentes de la médula, pero forman circuitos nerviosos de 4 tipos, con la corteza motora, motores oculomotores, premotores y límbicos. Estos distintos circuitos aparecen controlar los movimientos con diversos niveles de complejidad y en diferentes áreas anatómicas. Los principales neurotransmisores son el glutamato y el ácido gamma aminobutírico. Los circuitos contienen vías directas, que estas vías son de excitación, vías indirectas, las cuales se denominan de inhibición. La falta de inhibición de poblaciones de neuronas en la corteza motora parece permitir que esta ocurran ciertos movimientos físicos. En la enfermedad del Parkinson, esta podría presentar el fin suprafisiológico del aspecto del tono postural. Esta es causada por la supresión excesiva de las señales de salida de los ganglios basales, cuya consecuencia es la bradicinesia. Esta es el menor número de fibras dopaminérgicas desde la sustancia negra. Se asocia con activación en la vía inhibitoria. La alteración del movimiento que ocurre en la enfermedad es muy peculiar, ya que a la vez hay pérdida y aumento del movimiento, denominado como mayor tono y que el cual genera temblor. No solo la cantidad, sino también la calidad de la señalización neuronal se encontrará alterada. Los síntomas podemos saber que comienzan lentamente y por lo general de un lado del cuerpo y luego afecta a ambos lados. En esto podemos encontrar el temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara.
rigidez en los brazos, piernas y tronco, lentitud en los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. Y también sabemos que a medida que van empeorando las personas con esta enfermedad, pueden tener dificultades para caminar o hacer labores simples. También pueden tener problemas como depresión, trastorno del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar. Bueno, hablando del diagnóstico, no existe una prueba concreta para la enfermedad. Los neurólogos se basan en exploraciones clínicas para determinar si los signos son propios de esta patología o si tienen que ver con otro motivo. Si solo necesitamos saber el día a día del paciente, además de la exploración física del mismo. Esto es ya que el Parkinson, en el Parkinson hay demasiados casos distintos y en esto no todos corresponden a la misma causa. Por eso es importante tener un seguimiento continuo, además de un control de la magnitud, para saber qué desechar de cualquier dolencia. Esto se le llama el diagnóstico diferencial. Tenemos distintas pruebas complementarias para diagnosticar Parkinson, como es la tomografía axial computarizada, en este caso de cráneo. Esta se utiliza de forma urgente para lograr excluir parkinsonismo secundario que estén inducidos por fármacos, tumores o enfermedades metabólicas. También tenemos la resonancia magnética cerebral, que esta se utiliza cuando existen signos clínicos atípicos al explorar. También se utiliza para descartar cualquier otra dolencia como tumores, esclerosis múltiple o hidrocefalia crónica. Y es de recalcar que la resonancia se ha demostrado que sí hay indicios de un parkinsonismo primario atípico. También tenemos el SPECT y el PET, que son tomografías computarizadas que funcionan a través de emisión de fotón único o de positrones. En esta técnica se utiliza la medicina nuclear, en el cual se estima el funcionamiento de distintas áreas cerebrales. Por otro lado tenemos el DAT scan, que al igual que el SPECT y el PET, son pruebas que se realizan a través de medicina nuclear y es una de las más usadas dentro de esta. Se suele confundir que el DAT scan es aparte del SPECT y del PET, pero en realidad es parte del SPECT. A diferencia, este se usa con un radiofármaco que se procede a inyectar en la vena y que luego llega al cerebro. Esta se une únicamente a las neuronas que generan dopamina. Y esto puede ayudar a que se distinga la enfermedad de Parkinson de un parkinsonismo farmacológico o un temblor esencial o una causa psicogena. Y recalcar que no hay que olvidarse del análisis de sangre, ya que será una de las cosas más útiles para lograr conocer el estado del paciente. Bueno, tratamiento convencional. Sí, no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, pero sí existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas. Bueno, los medicamentos pueden ayudar a controlar los problemas para caminar relacionados con el movimiento y los temblores.
tenemos la carbidopa, levodopa. La levodopa es el medicamento más eficaz contra la enfermedad de Parkinson, que es una sustancia química natural que ingresa al cerebro y se convierte en dopamina. La carbidopa, levodopa inhalada, que es un nuevo medicamento. Está la infusión de carbidopa, levodopa. La duopa es un medicamento de marca compuesto por carbidopa y levodopa. Sin embargo, se administra a través de una sonda de alimentación que suministra el medicamento de forma de gel directamente al intestino delgado. Perdón. Están los agonistas de la dopamina. A diferencia de la levodopa, los agonistas de la dopamina no se transforman en dopamina, pero sí imitan los efectos de la dopamina en el cerebro. Están los inhibidores de enzima de monoamino oxidasa tipo E, que estos son medicamentos, estos medicamentos son la selegilina, la rasagilina y la safinamida. Estos ayudan a evitar la disolución de la dopamina en el cerebro, ya que inhiben la enzima de monoamino oxidasa tipo B. Están los inhibidores de catecol o metiltransferasa, la entacapona y la opicapona son medicamentos principales de esta clase. Están los anticolinérgicos. Estos medicamentos se usaron durante muchos años para ayudar a controlar el temblor asociado a la enfermedad del Parkinson. Y por último, tenemos la amantadina. Los médicos pueden recetar este remedio solo para brindar alivio a corto plazo y en etapa temprana. Los tratamientos kinésicos, los objetivos del kinesiólogo en pacientes con enfermedad de Parkinson serían la disminución del dolor. Para disminuir los dolores se aplican técnicas de masaje sobre todas las zonas de los muslos. Esta suele ser un poco más dolorosa. Y aplicar electroterapia para conseguir un efecto analgésico. Luego tenemos evitar posturas antálgicas. Para corregir estas posturas incorrectas haremos ejercicio frente al espejo con el paciente con la finalidad de que él vea y realice una corrección de la postura que adoptó con las instrucciones del kinesiólogo. Después tenemos evitar acortamientos musculares y debilidades. Para evitar los acortamientos musculares vamos a realizar estiramiento de los músculos que se encuentran acortados, como por ejemplo el pectoral, el bíceps, el tríceps, el antebrazo, el cuádriceps, los gemelos y entre otros. Las consecuencias de la poca movilidad y postura analgésica, y para no permitir que ésta se instaure, la debilidad muscular, le indicaremos al paciente que realice ejercicio isométrico, empezando por las terapias al principio. Luego, cuando el paciente ingrese, va a ir progresando a medida que haga bien los ejercicios contra la resistencia con banda elástica, mancuerna, etc. También mejorar la funcionalidad del paciente. Esta consiste en enseñarle al paciente cómo desenvolverse el día a día con la condición que presenta. Tiene como finalidad lograr el retraso de los síntomas y que el paciente sea lo más independiente posible. Reducir también el equilibrio. Esto se le indica al paciente que realice movimientos anteroposteriores y laterales, al igual que pasivo y activo, iniciando con una amplia base de sustentación hasta ir avanzando a lo más inestable y caminar sobre líneas rectas. También mejorar la coordinación. En este caso se deben realizar ejercicios con los que siempre se mantenga la atención del paciente con distintos estímulos, como por ejemplo visuales, táctiles, sonoros, etc. E indicarle ejercicios repetitivos, rítmicos y combinados. También optimizar las funciones respiratorias, como la presencia de rigidez es una de las principales causas que afecta a la mecánica respiratoria. Para poder mejorar esto se pueden aplicar distintas técnicas de fisioterapia respiratoria, como ejercicios combinados de expiración e inspiración, ejercicios diafragmicos y expansiones costales.
Y bueno, para concluir, debemos enfatizar que la evolución del Parkinson no es lineal, es decir, no se presentan síntomas uno tras otro en forma ordenada, sino que pueden existir síntomas que se presenten primeros que otros, pero todo dependerá de cada paciente. Es de gran importancia que la población que sufre Parkinson sea tratada por kinesiólogos, ya que le ofrecen a la persona una explicación de lo que sucede con su cuerpo, con la enfermedad, y le brindan una oportunidad de retrasar los síntomas e intentan explicarle cómo vivir con esta discapacidad y mejorar su calidad de vida.